Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente con ustedes en este programa El Discipulado Online. Espero en el Señor se encuentren bien, espero en el Señor estén gozando de completo bienestar. Es para mí pues un privilegio estar acá después de 15 días que no estábamos. Quiero pedir una disculpa ya que el jueves pasado anuncié el programa y lamentablemente ya no pude estar. Resultó de que tuve varias actividades durante el día y todavía por la noche tuvimos servicio acá en la iglesia, y durante el servicio ya casi no tenía carga mi celular, lo dejé cargando para que en una hora aproximadamente pues lograra cargar lo suficiente para poder transmitir. Pero resulta que Danielito, mi hijo más pequeño, me desconectó el celular y cuando vine a ver no tenía carga, y fue por esa razón que no pude estar con ustedes transmitiendo el jueves pasado. Así que me disculpo con ustedes porque algunos yo sé que estuvieron esperando la transmisión. Lamentablemente esa fue la razón por la que no pude, pero estamos hoy acá con el tema que íbamos a tratar el jueves pasado. Y bueno, yo sé que no es justificarme, yo sé que tenía que haber transmitido, yo hice todo lo posible y de alguna manera pues se me salió de las manos ya a última hora el poder transmitir, pero Dios sabe por qué hasta hoy va a dar esta palabra y no permitió que la diéramos el jueves de la semana pasada. Y pues hoy pues con mucho gusto yo traigo este tema. Antes pues quiero comentarles que hay un gran hermano, un evangelista que de hecho fue con el que yo me convertí a Cristo por medio de la radio, y luego pues ratifiqué mis votos en una prédica que se dio acá en el municipio de Estanzuela en 1992. Pero en octubre de 1991, estando en una situación muy difícil, yo escuché un programa que se llamaba Cruzada con Luis Palau, y en lo último del programa parecía que Luis Palau me estaba hablando a mí. Por supuesto estaba llegando a millones de personas por medio de la radio, pero en ese momento yo sentí que esa palabra era para mí específicamente. Y hoy pues falleció nuestro amado hermano Luis Palau, que el Señor lo tenga en su reino, un hombre que ganó millones de almas para Cristo Jesús. Él pues predicó la palabra desde su juventud, un hombre que escribió algunos libros y que enseñó a muchos el camino de la verdad. Y a mí pues en mi juventud de 17 años yo escucho a Luis Palau, y fue donde yo tomé la decisión de buscar a Cristo. 1992, para ser exacto, el 17 de abril, yo recibo a Jesús oficialmente en una actividad que celebran los jóvenes de Iglesia Amigos, que se llama Conferencias Juveniles. Y yo pues en el 1992 se celebraron aquí las conferencias en el municipio de Estanzuela, y ahí fue donde yo públicamente acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Hoy despedimos, no con tristeza, sino con mucha alegría, al hermano Luis Palau, porque dice la palabra del Señor que es muy apreciada ante los ojos del Señor la muerte de sus santos, ¿verdad? Y también dice la palabra que muere el justo y no hay quien piense en ello, los buenos perecen, y nadie entiende que delante de la aflicción es quitado el justo. El hermano Luis Palau fue un hombre que predicó a Jesucristo durante la mayor
parte de su vida. Él desde muy jovencito comenzó a servirle al Señor y ahora, pues, si no estoy mal, después de 80 años, más de 80 años, él está en la presencia del Señor. Que el Señor lo haya recibido en gloria, como también queremos decirle a la familia Fajardo Berbén que hemos estado orando por ustedes, hemos sentido mucho lo que sucedió en su familia y bueno, desde acá pues nuestras más profundas condolencias y a la vez nuestras oraciones para que el Señor les siga fortaleciendo. En esta hora, mis queridos hermanos y amigos, yo quisiera hacer una oración para dar inicio ya al tema que vamos a estar meditando en esta preciosa noche. Yo quiero que usted me acompañe a orar para que su corazón se convierta en esa tierra fértil que el Señor usa para que su semilla sea sembrada, germine, crezca y dé mucho fruto. Así es que oremos en esta preciosa hora y yo espero que la palabra que hoy vamos a ver toque su vida y su corazón. Bendigamos al Señor. Amantísimo Señor que estás en los cielos, te damos infinitas gracias porque hoy nos permites estar al aire ya, Señor, por medio de el discipulado online, por medio de redes sociales, y estamos llegando a muchos lugares, Señor. Estamos cubriendo bastante territorio en el cual muchos de tus hijos e hijas nos ven, muchas personas que todavía no han tomado la decisión de seguirte y servirte, Señor, nos miran y nos escuchan. Y hoy, Padre Celestial, yo te pido para que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, para que la semilla de tu palabra quede guardada en nuestros corazones, para que podamos, Señor, buscar tu reino en este tiempo de oscuridad, para que podamos caminar a paso firme en la fe, aun cuando todos, Señor, insisten en negarla. Dios amado, hoy queremos nosotros, los que hemos creído en ti, los que sabemos que existes, los que sabemos, Señor, que tienes un plan maravilloso para la humanidad que te cree, Padre, nos reunimos y alabamos tu nombre y queremos, Señor, que tu palabra quede guardada en nuestros corazones para afianzarnos más en la fe, para creer en tu palabra, Señor, y que podamos estar preparados para cualquier eventualidad que pueda suceder en el mundo en los próximos días. En esta noche te pido que cada palabra que vamos a hablar, Señor amado, quede guardada en nuestros corazones y que traiga sanidad, que traiga liberación, que traiga salvación, que traiga provisión, que traiga protección y cuidados tuyos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús encomendamos esta transmisión y esta prédica. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor. En esta preciosa noche vamos a tratar el tema de la providencia divina. La providencia divina. ¿Qué es providencia? El diccionario define providencia como el cuidado que Dios tiene del mundo y de las personas. Eso es lo que significa la providencia. Es el cuidado que Dios tiene del mundo y de las personas. Nosotros los creyentes le atribuimos a Dios ese cuidado, esa protección que Él nos brinda. Ahora bien, dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 y 38, de la siguiente manera. ¿Quién será aquel que diga qué sucedió? Perdón, repito, no planteé bien la pregunta, repito. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? La providencia divina es el cuidado y gobierno absoluto de Dios. Es el cuidado que Dios tiene sobre todas las cosas. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios,
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto significa, mi querido hermano y amigo que me ve y me escucha en esta noche, que no hay casualidades en las cosas que suceden en el mundo. No hay algo que suceda que Dios no lo sepa. Es más, Él manda que se hagan todas las cosas por muy insignificantes que sean. Él decide qué es lo que va a suceder. Los hombres pretenden quitarle el control a Dios. Los hombres pretenden quitarle a Dios el poder sobre las cosas. Tenemos a hombres en este momento que por cuestiones de transmisión no menciono sus nombres, porque ahora las redes sociales pues están muy estrictas, que cuando uno menciona alguna palabra o algún nombre que ellos consideran inadecuado, entonces anulan o eliminan algunos videos. Ya han habido personas que se han quejado de eso. Ahora, pero tenemos por lo menos dos hombres que son los más ricos del mundo, que están planificando viajes al planeta Marte y están planificando viajes a la Luna. Estados Unidos tiene planificado enviar 2 hombres a la Luna en el año de 2024. Hoy leí la noticia en redes sociales que Rusia renunció al proyecto de la NASA y ahora se va a unir con China para hacer una colonia en la Luna. Entonces los hombres están buscando ya anidar en las estrellas, como la misma Biblia lo dice: aunque anidares en las estrellas, de ahí te bajaré. El hombre está pensando buscar en otros planetas vida, porque ellos saben que se aproxima algo muy grande, muy terrible a la humanidad. Pero el problema acá es que los hombres piensan que porque tienen muchas posesiones, mucho dinero, ellos creen que pueden hacer lo que ellos quieran y creen que Dios no tiene nada que ver en el asunto. Dios los está dejando, Dios les está dando libre albedrío, porque cuando ellos vengan a ver el cumplimiento de las Escrituras, entonces se darán cuenta de que Dios sí es real, de que Dios sí existe y de que Dios tenía control de las cosas, y aún lo que ellos hicieron fue parte del designio de Dios, fue parte de la voluntad de Dios para que se cumplieran sus propósitos en esta tierra. Así es que dice la palabra de Dios que las cosas son según el designio de su plena voluntad. Que Dios tiene un propósito al hacer lo que hace. Este es uno de los de 2 puntos que aprendemos en Efesios 1:11, que Dios tiene un propósito al hacer lo que hace, y que este propósito de Dios es sobre todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, según el designio de su voluntad. Ahora bien, las 3 grandes áreas de la providencia divina son las siguientes. Las 3 grandes áreas de la providencia divina son las siguientes. Número 1, el gobierno de Dios sobre la naturaleza. Que Eta e Iota se formaron y que hicieron destrucción. Dios sabía lo que iba a suceder. Que el hombre tuvo que ver en eso es cierto también. Nosotros somos muy culpables de lo que pasa en el clima, de lo que pasa en las cosas, en la naturaleza, porque no hemos cuidado lo que Dios puso en nuestras manos. No hemos cuidado lo que Dios puso para que lo administrásemos bien. No hemos sido buenos administradores, y entonces nosotros hemos provocado efectos en la naturaleza que han sido nocivos, que han sido destructivos, y que muchas personas han pagado las consecuencias. Ahora, hay otra área
y es el gobierno de Dios sobre asuntos humanos. Es el gobierno de Dios sobre asuntos humanos. Ahorita estamos pasando un cuadro a nivel mundial, una pandemia que para muchos, yo soy de los que creen que esto fue planificado, yo soy de los que creen que esto fue de alguna manera previsto y manipulado por el hombre para cumplir propósitos de Dios, claro que sí, pero que fue manipulado y está siendo manipulado aún. El virus existe, el virus es letal, el virus mata, eso es un hecho, pero que han habido detrás cosas muy oscuras y fraudulentas también es evidente a todas luces. Entonces, pero ¿será que Dios perdió el control sobre la pandemia? No, él lo anunció. Hemos escrito columnas ahí los sábados en Facebook, aquí en mi muro, usted los puede buscar y los podrá encontrar, que hubieron varios sábados que publiqué acerca de San Mateo capítulo 24, que es donde se establece, donde Jesús profetizó lo que iba a suceder en los últimos días, ¿verdad? Donde Él nos advierte que tuviésemos cuidado por las señales que se iban a dar. Entonces, Dios tiene control y gobierno sobre los asuntos humanos también. Y el gobierno de Dios sobre las casualidades o insignificantes es la otra área donde se mueve la providencia divina, ¿verdad? Es la otra área donde se mueve la providencia divina. Miremos primero el gobierno sobre la naturaleza. El gobierno sobre la naturaleza, y Daniel 4:35 nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Repito, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios establece, mis queridos hermanos y amigos, su completa voluntad. Dios establece su plena voluntad sobre los seres humanos y sobre todos los seres que habitan con Él allá en el cielo, ángeles, arcángeles, querubines. Aún el Hijo se sujeta al Padre. Aunque el Padre ya le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, aún con todo y eso, el Hijo sigue haciendo la voluntad del Padre. Entonces, Dios tiene control sobre la naturaleza. Él hace según su voluntad con todos los cuerpos celestes. Él tiene gobierno sobre las aves más pequeñas. Oiga lo que dice Mateo 6, verso 26. Dice: miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Los pajaritos que usted escucha ahí en el patio de su casa, los pajaritos que miramos volar todos los días, ellos no andan, no siembran, no cosechan, no guardan el grano en graneros como lo hacemos los humanos. Sin embargo, muchos de los humanos nos preocupamos, aún teniendo el grano guardado, nos preocupamos. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Los pajaritos no. Los pajaritos tienen plena libertad y ellos saben que su Padre que está en los cielos cuida de ellos. Y Jesús dice: ¿acaso ustedes no valen mucho más que ellos? Así es que, mis queridos hermanos y amigos, es necesario que entendamos que si Dios tiene cuidado de los pájaros, tendrá mucho más cuidado de nosotros. Nosotros somos la corona de la creación de Dios. Nosotros somos lo más hermoso que Dios creó, y que tenemos inteligencia propia gracias a Él, que tenemos voluntad propia gracias a Él, y que nos movemos porque Él es el que nos da
esa habilidad de movernos. Dice la palabra que en Él somos y nos movemos. Amén. Entonces, Dios tiene control sobre las aves más pequeñas. Dice Mateo 10:29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Se daban 2 pajaritos por 25 centavos en aquel tiempo. Y Jesús dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, ni un pajarito puede ser muerto sin que Dios lo permita. Aun cuando los cazadores van de cacería, valga la redundancia, y matan un pajarito, es porque Dios se los permite. Es porque Dios ya había designado, según su voluntad, que ese pajarito pues iba a morir ese día a manos de ese cazador y que ese cazador se lo iba a comer. Eso ya estaba en los planes de Dios, porque hasta de esas cosas tiene Dios cuidado. Ahora, Dios tiene un libro llamado el libro de Jehová, en donde se ve claro que Él tiene un plan ya trazado, aún para la cantidad de aves que habrán y dónde anidarán. Imagínense que desde el principio de la creación, Dios ya tenía un plan perfecto. Dios sigue su agenda al pie de la letra. Él dice la palabra que es inconmovible. La palabra de Dios nos dice que lo que Dios dice, eso hará. Y lo que está establecido en la palabra de Dios es lo que Él dice. Entonces, nosotros debemos creer y confiar en la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 34, versículos 15 al 17 de la manera siguiente. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán ahí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad. De generación en generación morarán allí. Dios ya estableció un lugar donde van a anidar las aves, incluso donde van a formar su familia. Dice que estará el búho, estarán los buitres, estarán con sus compañeras, y ahí van a poner sus huevos y ahí van a sacar sus pollos. Dios les entregó ya un territorio, hasta lo midió, dice la Biblia, con cordel. Entonces, nada de lo que existe, querido hermano y amigo, nada de lo que tenemos alrededor está suelto, está sin nadie que lo gobierne. Todo está controlado por el Señor. Todo está controlado por su providencia. Nada se escapa de su control. Y es por eso que debemos tener confianza. Debemos tener nosotros esa fe de que Dios está al cuidado de nosotros. No necesitamos ir a Marte, no necesitamos ir a la Luna como estos hombres que han confiado solo en sus riquezas. Porque ellos saben que un día no muy lejano este planeta va a terminarse. Entonces ellos están buscando cómo poder dejar semilla, cómo poder seguir en otros lugares multiplicándose y que la raza humana no se extinga. Yo te puedo garantizar que la raza humana no se va a extinguir, porque Dios ya nos dijo qué va a pasar con nosotros. Dios ya estableció lo que va a pasar con el ser humano. Con los creyentes dice que viviremos con Él para siempre, y seguirá de generación a generación transmitiéndose la semilla humana, y el mundo volverá a ser poblado, pero ya no este. Porque dice la palabra en el libro de Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la tierra que hoy existen ya no eran. Entonces, obviamente este planeta como existe hoy será destruido,
Y el cielo también será, dice, como se enrolla un libro. En la antigüedad los libros no se abrían así como se abre este, sino que eran rollos y entonces se desenrollaban para leerlo y luego se volvían a enrollar. Así eran los libros antes. Dice la palabra de Dios que así el profeta vio cómo se enrollaba el cielo, como un pergamino. Entonces ese cielo viejo y la tierra vieja pasaron. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor Jesús estando acá en la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y esa es la confianza que tenemos los creyentes. Esa es la confianza que tenemos los cristianos en Dios, que su palabra es infalible, es perfecta y no pasará. Así es que refúgiate en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su mente, son sus pensamientos. Dice el Salmo 65 del 8 al 13. Dice así, Salmo 65 del 8 al 13. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. Las ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes. Y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto. Y los collados se ciñen de alegría. Verso 13 dice, se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Nosotros no nos damos cuenta, pero la creación, mis queridos hermanos, la creación alaba a Dios. La tierra alaba a Dios. Los ríos y los mares alaban a Dios. Los animalitos alaban a Dios. Ellos tienen un corazón agradecido. Muchos seres humanos no lo hacen. Muchos hombres y mujeres no lo hacen. Piensan que tienen derecho a todo. Piensan que tienen ganado todo. No, no, no. Si estamos con vida, mi querido amigo y hermano, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Es porque Dios cuida de nuestra vida y de nuestra familia. No es porque tú seas listo. No es porque tú seas hermosa. No es porque tengas miles de dólares. No es porque tengas muchas propiedades. No, eso no cuenta delante de Dios. Lo que cuenta delante de Dios es tu corazón y la confianza que hayas depositado en Él. Eso, el acercamiento, la cercanía que hay para con el Señor, eso es lo que Él mira, y es por eso que Él nos extiende su misericordia. Es por eso que Él nos da de su providencia, Él nos cuida, Él nos protege, pero no es porque lo merezcamos, es porque a Él le place amarnos y darnos todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea. Es por eso que hoy yo te hablo esta palabra en el nombre del Señor Jesús, para que entendamos todos que la providencia divina lo tiene todo cubierto. No hay cabos sueltos, no hay un solo detalle. Dice la palabra de Dios, imagínate hasta lo que tiene cuidado Dios, que dice que ni una jota, ni una tilde de la ley se quedará sin cumplimiento. Hasta de esos detalles tan mínimos, tan chiquitos, tiene cuidado Dios, pero eso lo vamos a ver ya en las casualidades e insignificantes. Ahora, los fenómenos naturales son gobernados por el Señor. Los fenómenos naturales son gobernados por el Señor y Él los detiene cuando Él así lo considere. Dice Marcos 4, 37 en adelante. Dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús iba dormido en una barquita. Yo quiero recordarte que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, era un hombre, era un ser humano como tú y como yo. Un hombre que tenía hambre, que le daba sueño, se cansaba. Era un hombre que tenía las mismas funciones que tenemos tú y yo y que tenía las mismas necesidades básicas que tú y yo. Pero cuando él trabajaba en el ministerio, él iba a predicar y en la predicación sanaba enfermos, reprendía a los demonios, entonces resucitaba a los muertos y la gente no lo dejaba. Él atendía a miles de personas. Solo cuando hizo el milagro de los panes y los peces, dice la Biblia que solo hombres habían 5,000, sin contar mujeres y niños. Ya te imaginas la cantidad de gente que Jesús atendía. Por eso él terminaba agobiado, terminaba cansado. Y era estos momentos cuando él iba en la barca que lograba descansar y dormir un poquito. Pues en esta ocasión que estamos leyendo acá en el capítulo 4 de Marcos, Jesús se dirigía hacia un lugar llamado Gadara, iba en el mar de Galilea, y al otro lado estaba esta ciudad Gadara, y ahí había un endemoniado que tenía muchos demonios. Era lógico que si Jesús iba a ir a liberar a un endemoniado, los demonios que él poseía no iban a estarse quietos, iban a tratar de intimidar a Jesús, porque así juegan de sucio. Ellos tratan de intimidar aún al propio Dios, que en este lugar iba hacia ellos. Trataron de intimidarlo con una tormenta. Entonces los discípulos se asustaron. Los discípulos, cuando miraban que la barquita estaba ya casi llena de agua y las grandes olas que caían sobre ellos, entonces vienen, se alteran y despiertan a Jesús y le dicen, Señor, ven, sálvanos, no te da, mira, nos estamos hundiendo. Y Jesús los regaña y les dice, ¿por qué están así amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿No les he enseñado yo cómo poder tratar estos asuntos? Y Jesús dice que se para en la barquita y le dice al mar, calla, enmudece. Y tanto el mar como el viento se callaron y se enmudecieron y se hizo grande bonanza. Dios tiene control, querido hermano y amigo, de la naturaleza. Los problemas, las tormentas, volcanes en erupción, placas tectónicas moviéndose, nevadas exageradas en Europa y Norteamérica, inundaciones en Sudamérica, sequía en parte de México, todo eso Dios ya lo tiene visto. Todo eso Dios ya lo tiene completamente controlado. Lo que sucede es que antes de la venida de Jesús, de la segunda venida de Jesús, tienen que manifestarse esas señales para que usted y yo creamos de que Él viene por segunda vez. Jesús estableció esa palabra porque de alguna manera Él quería que nosotros entendiéramos en este tiempo que Él ya lo había dicho y que no tuviéramos miedo, porque Él dice no tengan temor. Algunos de ustedes van a ir a la cárcel, otros van a ser muertos, pero no teman. No teman a los que pueden matar el cuerpo, más teman al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Y quién es ese? Es Dios, ¿verdad? Porque la desobediencia Él la va a castigar en cuerpo y alma. La desobediencia en esta tierra, en este mundo, Dios la va a castigar. Ahora, miremos el gobierno de Dios en asuntos humanos. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 12,
versículos 23 y 24. Job capítulo 12, versículos 23 y 24 de la manera siguiente. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. ¿Qué les parece? Dice, él multiplica las naciones y él las destruye. Él esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Verso 24. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo, de la tierra, y los hace vagar como por yermo sin camino. Dios quita el entendimiento, y es lo que está pasando hoy en las naciones. Dios está quitando el entendimiento de los jefes de las naciones, de los presidentes. Hoy los presidentes están en su mayoría sirviéndose a sí mismos, vanagloriándose a sí mismos. Tenemos al presidente de la China pidiendo que se le adore a él, ¿verdad? Incluso tuvo el atrevimiento de pedirle a la iglesia que se le adorara a él y ya no a Jesús. En China, más de la mitad de las iglesias cristianas han sido quemadas. Millones de Biblias han sido quemadas. Pastores, misioneros han sido ejecutados por predicar el evangelio. Entonces, pero Dios ha quitado el entendimiento. Dios ha quitado ese entendimiento de los presidentes, porque de alguna manera se tiene que cumplir su palabra. Él hará y nadie le va a decir qué haces. Dice el Salmo 33:10. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Muchas naciones han quedado frustradas, especialmente en la Biblia podemos ver cómo muchas naciones han quedado frustradas cuando han intentado atacar a Israel. Estábamos escuchando con mi papá un mensaje en estos días donde dice que Israel cabe en Rusia 770 veces. Rusia es del tamaño de 770 Israeles. Y aún con todo y eso, siendo Israel un pedacito de tierra en el mundo, siendo Israel una nación más pequeña que el departamento del Petén, todas las naciones le tienen miedo y tiemblan ante Israel. ¿Por qué es? Porque Dios frustra los planes de las naciones que lo han querido destruir y hace fracasar todas sus intrigas. Llegará el día en que para que Israel conozca a Dios, sobre todo a Jesucristo, Dios va a permitir que las naciones le hagan daño. Y esto será en el reinado anticristiano, este que está a punto de entrar, este que está formándose, que está estableciendo su plataforma en este tiempo para entrar ya con el gobierno que va a reinar en el último tiempo, que son los pies mezclados de barro mezclados con hierro que aparecen en Daniel, en la estatua que vio Nabucodonosor. Dios le reveló a Nabucodonosor cuáles iban a ser los imperios que iban a gobernar el mundo, y falta todavía esa alianza de barro cocido y hierro, que serán dos reinos en los que intentarán gobernar al mundo sin el Espíritu Santo, sin la voluntad de Dios, y solo van a existir 7 años y será un rotundo fracaso, porque ya luego Jesús viene a establecer su reino eterno a esta tierra. Lo creas o no, así será, porque la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, cumplimiento tiene. Luego, el Salmo 66:8 dice así: por su santidad, Dios ha prometido: dividiré a Siquem con alegría y mediré el valle de Sucot.
Está hablando de dos naciones antiguas. Galaad es mío y también Manasés, otras dos. Efraín, mi casco, producirá mis guerreros, y Judá, mi cetro, producirá mis reyes. Pero Moab, mi lavamanos, se convertirá en mi siervo, y sobre Edom me limpiaré los pies, y gritaré triunfante sobre Filistea. Como podemos ver, de lo que está hablando ahí es de pueblos, ¿verdad? Y él hace lo que él quiere con las naciones. Él hace lo que él quiere con los pueblos. Tu deber y el mío es orar por nuestra nación. Tu deber y el mío es orar por la ciudad donde vivimos, porque en la paz de esa ciudad tendremos nosotros paz. Pero quien tiene la voluntad absoluta sobre las naciones es Jehová de los ejércitos. Él no solamente gobierna allá arriba en el cielo, Él también gobierna aquí abajo en la tierra, lo queramos entender los hombres o no lo queramos entender. Dios gobierna el cielo y gobierna la tierra y gobierna el espacio sideral y gobierna todo el universo. Todo cuanto existe es gobernado por Dios. Entonces, no hay nada que se escape de su mano. Ahora, veamos el gobierno de Dios sobre lo que ha de llegar a ser cada individuo. El gobierno de Dios sobre lo que ha de llegar a ser cada individuo. Y dice Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Lo que tú eres y lo que yo soy, Dios lo sabe y Él lo propició. El apóstol Pablo era un hombre religioso, era un hombre que le servía a la religión en su tiempo y comenzó a perseguir cristianos, hasta mató cristianos o los entregaba a las autoridades para que los juzgaran o los condenaran a muerte, pensando Pablo por la religión que él de esa manera estaba agradando a Dios. Pero él dice, pero aún antes de que yo naciera, oiga bien, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Antes de nacer, Dios nos llamó. También en Jeremías capítulo 1, del versículo 1 al 5, podemos ver cómo Dios llamó a Jeremías para que le sirviera. Dios te está llamando a ti para que le sirvas. Tú tienes un llamado de Dios. Todos los seres humanos tenemos el llamado de Dios para servirle en algún área. Pero a veces hay personas que vivieron y aún murieron y nunca descubrieron el propósito de Dios para su vida. Tú que me estás viendo esta noche, yo quisiera enviarte un desafío a través de esta transmisión, y el desafío es que te preguntes, o que le preguntes a Dios, mejor dicho: Señor, ¿cuál es tu propósito para mí en esta tierra? El propósito de Dios no es simplemente que seas un empresario, no es simplemente que tengas plata. El propósito de Dios no es simplemente que hagas las cosas para ti, para tu familia. El propósito de Dios es que tú sepas cuál es su voluntad, qué es lo que más le importa a Dios que tú hagas en la vida. Lo que tú haces es muy importante, lo que tú tienes es muy importante, pero Dios tiene algo más grande para ti, y que muchos no lo descubren, muchos no lo saben, muchos no entienden que el propósito de Dios no es solo la comidita y ir a trabajar y ir a emprender. No. Además de eso hay un propósito espiritual que tú debes preguntarle a Dios cuál es. Luego dice, el gobierno sobre dónde vivirá cada persona y hasta dónde llegará en cuanto a espacio sobre la tierra. Hechos capítulo 17, versículo 26, dice de la manera siguiente: de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. Este fue Adán.
De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una, de un solo hombre. Dios formó todas las naciones de un solo hombre que fue Adán en el principio, y luego Él decide o decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. En nuestra era hemos visto caer potencias. Por ejemplo, yo recuerdo que en la década de los 80s, creo que aún hasta los 90s, existía la URSS, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era Rusia confederada con otras naciones. En la década de los 80s, pues durante la Guerra Fría, donde estuvimos a punto de morir a manos de una tercera guerra mundial, donde los presidentes, tanto rusos como estadounidenses, estuvieron con el dedo índice para puchar un botón y que todo esto se destruyera, cuando Rusia estableció misiles en la isla de Cuba para atacar especialmente a Estados Unidos. Todo eso fue un conflicto muy grande, fue un conflicto muy tremendo, muy serio. Y bueno, en las negociaciones diplomáticas y espionajes y tantas cosas, la URSS se divide y cada nación decide vivir o hacer su vida independiente. Ya hoy día no existe la URSS, ahora es Rusia. Está tratando de hacer negociaciones con China para que entre ambos hacer un pacto socialista, y obviamente pues eso tratará o no tratará, sino que logrará destruir el capitalismo. Eso tendrá que ser así para poder establecer un gobierno mundial. Sin embargo, antes de que eso suceda, hemos visto pues cómo ya, por ejemplo, la Checoslovaquia, que cuando éramos jóvenes, aún niños, existía esa nación, ahora ya no existe Checoslovaquia. De ahí salieron dos naciones, la República Checa y Eslovaquia, ¿verdad? La antigua Yugoslavia tampoco existe. Hoy existe Montenegro, existen Jordania, existen otras naciones que salieron de las naciones que se separaron de la antigua URSS. Y obviamente es lo que la palabra de Dios dice aquí: de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Dios estableció aún ese problema limítrofe que tenemos nosotros los guatemaltecos con Belice. Dios sabe exactamente, Dios sabe que Belice es de Guatemala, que los británicos nos lo arrebataron, y ahora pues que ya Belice es catalogado como un país independiente. Ahora existe un diferendo de territorio que Guatemala reclama como suyo, que Belice reclama como suyo, pero que Dios sabe cuál es la medida exacta de cada nación. Entonces eso, de alguna manera, si no se ha resuelto, es por problemas políticos y por problemas de plata, pero eso tiene una solución. Eso ya está. Lo único es que el ser humano siempre complica las cosas de Dios. Pero lo que quiero llegar es que Dios, querido amigo y hermano, tiene control sobre todo asunto. Ya vimos el control o el gobierno de Dios sobre la naturaleza. Ahorita estamos terminando el punto del gobierno sobre asuntos humanos, y veamos el gobierno sobre las casualidades o insignificantes. A veces nosotros creemos que Dios no se mete en esas cosas, pero sí, Dios tiene cuidado hasta de tus cabellos. ¿Sabías que Dios tiene inventariados tus cabellos? Dios tiene inventariados tus cabellos. Él sabe cuántos cabellos se te cayeron hoy cuando te peinaste. Dios sabe cuántos tenías. Si hay personas que no tienen cabello y me están viendo, pues Dios sabe cuántos cabellos tenías y se quedó en el último inventario hasta que se te cayó el último. Pero Dios ha tenido cuidado hasta de eso. Dios tiene la cantidad de cabellos que nosotros tenemos. A ver, intentemos nosotros contarnos los cabellos de la cabeza y vas a ver que no vas a poder.
Sin embargo, la Biblia dice que Dios tiene cuidado de eso y lo vamos a ver. Dice, la suerte de la cual los hombres tanto se jactan no existe. Es Dios quien decide sobre esto. Veamos lo que dice la Biblia con respecto a este punto. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Esto, mi querido amigo y hermano, la suerte habla, hay varios tipos de suerte, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando Jonás iba en el barco, que iba contrario al destino que Dios le había dicho que tenía que ir, dice la Biblia que los tripulantes del barco, cuando vieron la tormenta, echaron suertes para ver sobre quién caía la suerte de por qué estaba pasando esa tormenta en el mar, y la suerte cayó sobre Jonás, ¿verdad? Cuando crucificaron a Jesús, estaba profetizado siglos atrás de que iban a echar suerte sobre su manto. Entonces, cuando Jesús murió, los soldados romanos querían el manto de Jesús y echaron suertes. Me imagino que tiraron los dados o no sé qué método usaban, pero echaron suertes sobre el manto de Jesús. Y obviamente pues lo ganó al que le tocó la suerte. Entonces dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aún el numerito que te jugó, que a Dios no le agrada, pero que a veces por una u otra razón hay personas que compran un numerito y ganaron, y lo primero que dicen es gracias a Dios. Dios tuvo que ver, Dios decidió esa suerte, aunque no, los juegos de azar no son del agrado de Dios. Dios no le gusta que dependamos o que pongamos nuestra confianza en métodos humanos, como son los juegos de azar, sino que aprendamos a confiar en Él, que Él prospera la obra de nuestras manos. Dice también por acá, el gobierno aún sobre nuestros cabellos. Aquí está la palabra que te decía. Y dice Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Lo puedes buscar ahí en tu Biblia, que así dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Sean muchos o sean poquitos, tu cabello está inventariado en un inventario allá arriba en el cielo. Hasta ese control tiene Dios de ti, hasta ese cuidado tiene Dios de ti, de que todo tu ser esté en perfectas condiciones. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios sabe cuántas células tiene tu cuerpo. Dios sabe cuántas de ellas están enfermas. Dios sabe qué órganos están enfermos. Dios sabe qué medicina necesitas y Él te la envía todos los días, pero a veces no nos damos cuenta de que Dios está hablando, de que Dios nos está diciendo, de que Dios nos está enviando la medicina exacta, pero a veces nosotros nos gusta siempre irnos por lo que nosotros queremos o decimos. Ahora, el gobierno sobre la estatura de cada uno de nosotros, hasta de eso tiene cuidado el Señor, hasta de la estatura. Oigan lo que dice acá Lucas capítulo 12, versos 25 y 26. ¿Acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un solo momento a tu vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? ¿Por qué preocuparnos tanto? Si dice la Biblia que con preocuparnos no vamos a crecer más. Repito, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Cuando una persona está en agonía, cuando una persona sabe que su tiempo está terminando en la tierra, yo te garantizo que esa persona sería capaz de dar todo lo que tiene, toda su riqueza, con tal de vivir unos días más. Pero ya no es posible, porque cada uno de nosotros tenemos un día, una hora
una fecha exacta para morir. Dios sabe cuándo se nos llega ese día y Dios sabe de qué manera. Pero por mucho preocuparnos, no vamos a añadir ni siquiera un momentito más de vida a nuestra existencia. Así es que vivamos el día a día. Vivamos cada momento como que fuera el último que vamos a vivir. Planifiquemos como que vamos a tener una larga vida, pero vivamos cada momento como que fuera el último y aprovechémoslo. Hagámosle bien a los demás. No murmuremos de los demás. Hagamos lo que nos compete hacer a nosotros y dejemos que los demás vivan su vida. Aconsejemos a quien podamos. Saquemos de las tinieblas a quien podamos. Que Dios nos va a bendecir por eso. Si Dios es el que gobierna sobre todo, ¿viene de Él entonces todo lo pecaminoso que sucede? Definitivamente no. Lo que sucede es que Dios, para cumplir sus propósitos, usa al mismo Satanás, como en el caso de la vida de Job, por ejemplo, que usó al diablo para demostrar que Job era un verdadero hijo de Dios y que su amor por Dios estaba por sobre todas las cosas. Dios no es el autor de tentaciones pecaminosas. El libro de Santiago, la carta de Santiago dice en el capítulo 1, verso 13, y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tentará a nadie. Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el diablo sacó sus argumentos y le dijo, Job es así porque mira cómo lo tienes. Job es así porque mira, está en pompas, tiene propiedades, tiene animales, tiene tierras. Sin embargo, Dios le demostró al diablo que Job le era fiel por lo que él es, por lo que Dios es, no por lo que Dios le daba. Job demostró que el hombre y la mujer les podemos ser fieles a Dios aún en los momentos difíciles. ¿No pecó Job? Sí pecó. Todos pecamos en esta vida. Todos cometemos pecado. Porque si no, dice la Biblia que somos mentirosos. Si decimos que no cometemos pecado, somos mentirosos. Job pecó, pero era un hombre recto. Dios mismo lo consideró un hombre íntegro delante de él. Por eso, mi querido hermano y amigo, Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene control sobre todas las cosas. No tengas miedo. No temas a la vida. No temas a la muerte. Dios está en control de todo. Solo témele a Dios, a no ofenderlo, y Él te llevará a su presencia en su debido tiempo, cuando ya sea tu tiempo. Y que te digo, dice el apóstol Pablo, que la paz que hay allá, porque él tuvo la oportunidad de ir en vida, Dios lo llevó estando en vida. Sin el cuerpo, dice Pablo, no lo sé, sin el espíritu no lo sé, pero yo visité, o sea, este hombre, dice Pablo, visitó el tercer cielo y ahí se le mostraron cosas que no le es mostrado a ningún ser humano. Entonces, él mismo dijo, estoy puesto en estrecho porque no sé qué hacer. Quisiera, dice, estar allá con el Señor y adorarlo eternamente, pero por causa de ustedes quiero quedarme porque tengo que enseñarles todavía cómo servirle a Él. Entonces, mis hermanos amigos, la providencia divina es base sólida de confianza para el cristiano, pues nada nos sucede si Dios no lo permite. Él gobierna sobre cielos y tierra. Nada malo te va a pasar. Si Dios permite que te pase, es para enseñarte algo. Pero Él tiene control de tu vida. Las cosas que vienen porque Él las permite. Las cosas que suceden, Él las permite
para enseñarnos, para formarnos, para que podamos entender que las cosas no son como nosotros decimos, sino que son como Dios dice. Y esa es la confianza que debemos tener en Él. Así es que esta noche estamos llegando ya al final de este tema, la providencia divina. Quiero agradecerles en gran manera el hecho de poner atención a esos comentarios que ahorita vamos a darle respuesta, ya que desde acá pues no logro ver las letras, no logro distinguir quién me escribe y quién me está saludando, pero en un momento vamos a estar respondiendo sus comentarios. Por ahora solo quiero que me permitas hacer esta oración para que esta palabra quede guardada en tu vida y que puedas poner atención en estos tiempos difíciles. Amado Señor, te doy gracias por cada una de las personas que nos vieron, por cada una de las personas que nos escucharon, por cada una de las personas que están en sus casas, que están en cualquier lugar en este momento viendo la transmisión, Señor. Hoy yo te ruego que tú les bendigas, que tú les traigas paz, que tú les traigas bendición, que les traigas sanidad, que traigas, Padre, a su vida ese refrigerio que viene de lo alto, ese refrigerio que viene de ti. Dios amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te ruego, mi Dios, que esta palabra que hoy hemos meditado quede guardada en nuestros corazones, que nos ayude, Señor, a tomar decisiones en un futuro y que podamos definirnos, Señor, como hijos y creyentes tuyos, que podamos decidir, Padre Santo, seguirte sobre todas las cosas, aun cuando haya personas interesadas en que desistamos de nuestra fe. Hoy bendigo a cada persona que nos mira y te pido, Señor, que tu palabra sea la que dé fruto, mucho fruto y buen fruto en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que pasen la mejor de las noches y nos vemos el próximo jueves en otro El Discipulado Online. Hasta la próxima.